Buenos días a todos, hermanos. Volvamos a recordar aquellos versículos de Mateo 28, a partir del versículo 6, que es cuando van las mujeres al sepulcro a preparar el cuerpo de Jesús. Se encuentran con un ángel que les dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Un momento. Que me he confundido aquí una cosa. No la tengo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. El Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va... De nuevo. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El ángel les dice que vayan a Galilea, Jesús les dice que vayan a Galilea y allí le verán. Y estamos precisamente estudiando en este capítulo 21, si recordáis, de Juan, las tres escenas que ocurren mientras están allí en Galilea, cuando estaban esperando la llegada de Jesús. Os invito a la lectura de Juan capítulo 21, y como digo, tres escenas que hoy nos toca ver la última, y siempre hemos dejado para el final cada una de las tres preguntas que Jesús hace a sus discípulos. Vimos en primer lugar: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Versículos de 1 al 14. La segunda escena: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Versículos 15 al 19. Y la tercera, como digo, que veremos hoy: ¿a ti qué? Sígueme tú. Versículos 20 al 25. Así pues, os invito a la lectura de Juan capítulo 21, versículos del 20 al 25. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Antes de entrar en materia con el versículo 20, vamos a recapitular un poco, vamos a recordar un poco lo que ocurre en este capítulo. Están de noche en Galilea y Pedro dice de pronto: voy a pescar. Y otros 6 discípulos dicen lo mismo y se van con él. Allí a pescar en el mar de Galilea, acordaros, mar de Genesaret, mar de Kineret, mar de Tiberias o mar de Tiberiades, es lo mismo. Van a pescar y no pescan absolutamente nada, ni un solo pez en toda la noche. De pronto, ya amaneciendo, un hombre a unos 100 metros de distancia les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos responden: no.
el hombre les dice que echen las redes a la derecha y allí pescan 153 grandes peces. En todo esto Juan, dándole vueltas a la cabeza, no puede ser coincidencia. Así que llama a Pedro y dice: Pedro, es el Señor. Al momento Pedro se ciñe la ropa, se tira de la barca al agua para llegar cuanto antes a la orilla. Y allí estaba Jesús preparando un pescado sobre las brasas y les pide que traigan más de los que han pescado. Y allí en aquella mañana, en aquel lugar maravilloso, porque es realmente maravilloso, el mar de Galilea, Jesús les ofrece, les prepara el mejor desayuno que jamás nadie ha podido tener, y es estar un rato con Jesús comiendo pescado a la brasa con pan. Y allí los siete, todos los siete, alrededor del fuego, callados, en silencio, sabiendo que era el Señor, pero sin preguntárselo. Decíamos que seguro que en aquella brasa Pedro recordaba lo sucedido días atrás, lo que había ocurrido días atrás en otras brasas, allá en el patio del sumo sacerdote, calentándose junto con los alguaciles, y le preguntaban: ¿verdaderamente tú eres uno de ellos? Y él decía que no. Volvía aquella criada: yo te conozco, eres uno de ellos. Y él decía que no. Y así negó 3 veces a Jesús en aquella brasa. Y de nuevo están delante de una brasa en silencio, con Jesús al lado. Cuando acaban de comer, Jesús le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y ya vimos la otra vez que Jesús utiliza la palabra ágape, un amor incondicional, superior sobre todas las cosas. Y Pedro responde con otra palabra, con fileo, un amor más bajo, un amor de amigo, de amistad. 2 veces le pregunta a Jesús: Simón, Ioanus, ¿agapeas me? 2 veces responde Pedro: fileo te. La tercera vez Jesús usa el mismo nivel con el que responde Pedro y le dice: Simón, Ioanus, fileas me. Y Pedro, triste, de nuevo delante de una brasa, responde: fileo te. Vimos que Jesús le encarga una misión: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Para Jesús la relación no se había roto, como sí pensaba Pedro, y Jesús muestra a Pedro que hay continuidad. Vimos que no había palabras de perdón, ni había palabras de reproche, de amonestación. Hay continuidad: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y por último Jesús le advierte que va a ser perseguido, que va a sufrir y que va a morir de una manera muy desagradable, extendiendo sus manos. Y añadió Jesús: sígueme. Este es el contexto. Un valiente Pedro que se tira al agua, un triste Pedro que filea en vez de agapea, un Pedro que asegura querer a Jesús como un amigo, un Jesús que le dice que tiene una gran misión por delante, un Jesús que le dice que va a dar su vida por él, y la va a dar de manera terrible, de las peores muertes que pueda haber, extendiendo sus manos en una cruz. Y así llegamos a los versículos 20 y 21, y de nuevo Pedro no deja indiferente a nadie. Pedro para lo bueno es el mejor y para lo malo también. No deja indiferente a nadie. Esto es Pedro en estado puro. Como digo, Pedro para lo bueno y para lo malo. Versículos 20 y 21. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Van Jesús y Pedro andando, y de pronto Pedro se da la vuelta y ve a Juan, que los va siguiendo. Este Juan, el apóstol Juan, el autor del Evangelio, nos recuerda que era el discípulo amado. Nos recuerda
que es el mismo que se había recostado en el pecho de Jesús en la Santa Cena, el mismo que le preguntó a Jesús quién es el que le iba a entregar. Así que Pedro, hermanos, por si tuviera poco con lo suyo, por si tuviera poco con su misión, por si tuviera poco con el final que le esperaba, se vuelve atrás. Mira a Juan, mira de nuevo a Jesús y le dice: Señor, ¿y qué de este? Es sorprendente la actitud, cuanto menos es sorprendente. No dice Pedro: sí, Señor, te seguiré. Sí, Señor, pastorearé las ovejas y los corderos. Sí, Señor, si hace falta sufrir y morir por ti, ahora sí lo haré. Ahora sí estoy dispuesto a hacerlo. Ahora no te voy a negar más. Sí, Señor, me voy a aferrar a lo que dice el Salmo 23 que hemos leído ahora mismo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dice eso, sino que lo primero que se le ocurre es preguntar: Señor, ¿y este qué? ¿Y este que va aquí detrás qué? ¿Este va a sufrir como yo? ¿Este va a morir de forma violenta como yo? ¿Este va a extender sus manos como yo? Señor, ¿este va a pastorear las ovejas y a los corderos como yo? Señor, ¿qué va a ser de él? Preguntar algo así, en un momento así, puede ser por tres motivos. Tres motivos. Puedes preguntar esto por tres motivos. En primer lugar, porque sientas realmente amor y preocupación por lo que le va a pasar a esta persona. En segundo lugar, preguntas eso porque tienes curiosidad. Por curiosidad. De qué le va a pasar. Y en tercer lugar, preguntas eso porque tienes envidia y quieres saber si lo que le va a pasar a él es peor o es mejor de lo que te va a pasar a ti. Claramente no es una cuestión de envidia lo que tenía Pedro, claramente no. Tampoco diría que era curiosidad, tampoco. Lo que tenía Pedro era preocupación, una preocupación sincera, porque él quería mucho a su amigo Juan. Juan era el joven del grupo, era el más joven, y tenía una preocupación sincera. ¿Qué le iba a pasar, Señor? ¿Qué será de este? Estaba preocupado por él. De hecho, a Pedro le gustaría seguir junto con Juan muchos años por el ministerio. De hecho, no hay más que leer los primeros capítulos de Hechos, que van juntos. Van juntos Pedro y Juan. Como digo, a pesar de la diferencia de edad entre los dos. En cualquier caso, hermano, aunque sea preocupación, aunque sea amor, llama la atención. Jesús le acaba de decir lo que le acaba de decir, le encomienda una misión, le dice cuál va a ser su final, que no va a ser bueno precisamente, y que va a morir de manera violenta, muy violenta, y lo primero que hace es preguntar por el otro. Señor, ¿y qué de este? Hermano, ¿esto nos puede sorprender? ¿O es algo natural? Es algo que solemos hacer, compararnos con otro. Puede sorprender, pero lo seguimos haciendo. Y quizá preguntarnos cosas que no debemos, como veremos ahora. Porque la pregunta no era lícita, la pregunta no convenía, la pregunta no tenía que haberla hecho, porque el Señor se lo reprocha. Puede sorprender, pero lo seguimos haciendo. Preguntarnos cosas que no debemos. Compararnos con quien no debemos. Nos podemos comparar con otros hermanos porque realmente tenemos preocupación, por curiosidad o por un motivo que no conviene, por envidia. Versículo 22. Cuando Pedro le vio, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Jesús respondió a la pregunta con otra pregunta y con un desafío que veremos ahora. Pero claramente le da a entender que es una pregunta que no debió haber hecho. Una pregunta inoportuna. Una pregunta que, aunque fuera con buena intención, que aunque sintiera una preocupación sincera por Juan, no tenía que haber hecho. Y Jesús así se lo recrimina. Jesús se lo reprocha. ¿Qué a ti? ¿A ti qué? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué más te da? ¿A ti qué más te da? Sígueme tú. Y esto seguro que tiene mucho que ver con la vez que Jesús les dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Todos. Y Pedro asegura: aunque todos se escandalicen, yo no. Y luego le negó 3 veces públicamente. Y ahora de nuevo vuelve a compararse con los demás. Vale, yo voy a morir de forma violenta, yo voy a pastorear las ovejas, yo voy a pastorear la grey, pero ¿y este qué? ¿Este qué va a hacer? ¿Qué va a ser de este? Y Jesús le reprocha: ¿a ti qué? ¿Qué te importa a ti lo que le pase a él? ¿Qué te importa a ti lo que yo tenga preparado para él? Sígueme tú. Y ese tú es un tú enfático. Pedro, no importa lo que pase con Juan o lo que pase con los otros, incluido tu hermano, que también estaba ahí. Lo que importa eres tú. Si me vas a seguir, tú. Si vas a pastorear mi grey, tú. Si vas a dar tu vida por mí, tú. Si vas a extender tu mano en una cruz, tú. Jesús no está reprochando que se preocupe por Juan. Jesús no nos reprocha que nos preocupemos por los demás. Al contrario, tenemos que preocuparnos por todo. Sino que le reprocha el meternos en asuntos que no nos convienen. El tener excesiva curiosidad en lo que hace el otro. Esto puede mostrar falta de fe nuestra. ¿De qué, os pregunto, de qué le habría servido a Pedro saber que Juan también fue perseguido durante su vida? ¿De qué le serviría saber que, según dice la tradición, en el año 95 el emperador romano Domiciano lo mandó echar en un caldero de aceite hirviendo? Esto dice la tradición, no dice las escrituras. Y según la misma tradición, conforme entró Juan en el aceite hirviendo, salió ileso. No le pasó nada. ¿De qué le serviría a Pedro saber que luego estaría Juan 10 años exiliado en la isla de Patmos? ¿De qué le serviría a Pedro saber que Juan sobreviviría a todos los demás apóstoles? ¿De qué le serviría también saber que su hermano Andrés iba a morir de una forma muy violenta también? El Señor responde muy sabiamente: ¿a ti qué? Esta advertencia y este desafío no es solo para Pedro, sino que va dirigido para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Para ti y para mí, por supuesto. Un desafío de si queremos seguir a Cristo, aunque tengamos que pagar un alto precio. Un desafío que tienes tú y tú por delante. Sígueme tú. En lugar de compararte con lo que hagan o dejen de hacer los demás. Yo creo que a todos nos gustaría saber qué será de nuestros hijos en un futuro. Si les irá bien, pero sobre todas las cosas si seguirán en los caminos del Señor. Sígueme tú. Te está diciendo Cristo. Querido hermano, ¿estás tú siguiendo a Cristo? ¿O estás más preocupado de lo que hacen los demás? ¿Estás más preocupado de enmendar, nótense las comillas, enmendar el camino de los demás? Y es que somos muy propensos a meternos en los asuntos de otras personas y descuidar los nuestros. Tenemos la vista muy aguda
una vista muy aguda, muy fina, para ver lo que hacen los otros, pero para los nuestros no vemos bien, nos faltan las gafas. Juzgamos y condenamos a otros, nos creemos los mejores. Hermanos, si tu máxima preocupación es lo que hacen o lo que dejan de hacer los otros, quizás no estés siguiendo tú a Cristo. Lógicamente, y repito, aquí no estamos hablando de preocuparse por los demás, que es algo que debemos hacer todos. Lógicamente, aquí tampoco me estoy refiriendo que si algún hermano está haciendo alguna cosa mal, haya que decírselo. Aquí me estoy refiriendo al juzgar a lo que hacen los demás siempre, porque muchas veces o casi siempre se hace desde un plano de superioridad. Lo que yo hago está bien, lo que yo hago es conforme a la palabra, lo que tú haces no. Sería interesante, creo, aplicar esto a nuestra vida. Tenemos a un Pedro que en vez de preocuparse por él, en vez de preocuparse por lo que le esperaba, que no era poco, persecución, muerte, se preocupa por si el otro va a tener sufrimiento, si va a pastorear, qué va a ser de él. Y Jesús se lo reprocha. Y creo que esta es una aplicación para nuestras vidas muy grande. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate. Aquí tenemos los rumores, las habladurías. Se corrió el rumor de entre todos los cristianos de la época que Juan no iba a morir hasta que Jesús viniera. Algunos pensaban incluso, y hay así documentación antigua al respecto, algunos pensaban que Juan sería arrebatado al cielo como Enoc y como Elías, que no vería la muerte. Y además, este rumor se fue cada vez más y más y más haciendo más grande, conforme todos los discípulos iban muriendo de forma violenta y Juan no moría. A pesar de las innumerables veces que intentaron asesinarlo, según la tradición, como he dicho, caldero de aceite hirviendo incluido. Pero ahí seguía Juan, ahí seguía. Y el rumor iba en aumento. Juan no muere, Juan no va a morir, hasta que no venga el Señor. Juan va a ser llevado al cielo, como fue llevado Elías en su momento. Hermanos, los rumores corren rápido, los rumores como la pólvora, pasan muy rápido, se extienden rapidísimo, y dentro del pueblo evangélico pues también, y ahora con las redes sociales más todavía. Las redes sociales son buenas para muchas cosas, pero para otras cosas también son malas, muy malas, y para este tema de rumores y habladurías también se propaga mucho. Y Juan aclara, tiene que aclarar aquí, que Jesús no le había dicho eso. Juan aclara el rumor que había. No lo dijo, no le dijo Jesús que no iba a morir, sino que usó esta expresión hipotética. Si yo quiero, si yo quisiera que él viva hasta que yo venga, ¿a ti qué? Versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Hermanos, si en los versículos anteriores
Hemos visto el papel de Pedro, el papel que Jesús asigna a Pedro: apacentar las ovejas, apacentar la grey de Dios, pastorear los corderos. Aquí tenemos el papel, la misión de Juan: ser testigo de Cristo. Juan, sin mencionar su nombre, con humildad, hablando de sí mismo en tercera persona, el discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho de Jesús, es el que da testimonio de estas cosas. Y aquí vemos una humildad muy grande en las palabras de Juan. Si los creyentes de aquella época decían que Pablo había llegado al fin de la tierra predicando el Evangelio, entiéndase en aquella época fin de la tierra como Finisterre. Eso significa Finisterre, fin de la tierra. Y por eso Pablo dice su intención de llegar a España, hasta el fin de la tierra, predicar hasta Finisterre. Si los creyentes de aquella época decían que Pablo había llegado al final de la tierra predicando el Evangelio, si decían de Pedro que iba de aquí para allá por las iglesias pastoreando la grey de Dios, apacentando las ovejas, apacentando los corderos, de Juan, anciano, muy mayor, en Éfeso, podían decir de él que era el testigo de Cristo, el que da testimonio de estas cosas, el que escribió estas cosas, el que dice todo esto es verdad. Y sabemos, dice, y sabemos que su testimonio es verdadero, y este sabemos es realmente precioso. Dice que es el discípulo que da testimonio de estas cosas, el que escribió estas cosas, y ahora habla en plural, y sabemos que su testimonio es verdadero. Sabemos. ¿Lo sabían quién? Los apóstoles. Lo sabemos. Los apóstoles. Lo sabemos los que lo han sabido millones de cristianos a lo largo de los siglos. Y aquí, los que estamos hoy aquí, en febrero de 2023, en Linares, sabemos que su testimonio es verdadero, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es inspirada por Dios y ha llegado perfecta a nuestras manos. Y aunque nunca hayamos conocido en persona a Juan, el testigo, el anciano allí en Éfeso, el que daba testimonio de todas estas cosas, nosotros sabemos, tenemos la certeza total que lo que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, es cierto y que su testimonio es verdadero, y lo sabemos. Y esto es realmente precioso, hermano. Juan podía afirmar, allí de anciano en Éfeso, a todo aquel que iba allí y quería hablar con él: yo he vivido todo esto. Yo he presenciado los milagros de Jesús. Yo he presenciado cómo anduvo sobre el mar. Yo he visto cómo mandó callar a la tempestad. Calla, enmudece. He visto cómo alimentó de manera milagrosa a 2 grandes multitudes. He visto sanar a muchísimos enfermos. He visto a Jesús resucitar a Lázaro. He visto cómo él mismo murió en una cruz en Jerusalén. Lo he visto resucitado. Se nos apareció en Galilea. Estuvimos desayunando con él en una brasa, pescado y pan. Todo esto lo han visto mis ojos. Todas estas cartas que os está mandando un tal Pablo son ciertas, verdaderas. Yo soy testigo de todo eso. Yo conocí a Jesús, yo me recosté sobre su pecho en aquella Santa Cena. Yo era el discípulo amado. Yo sé que el Evangelio es verdad. Yo, Juan, lo testifico. Y hoy día, hermano,
salvando las diferencias, lógicamente podemos decir algo parecido, sin haber visto nada en persona de lo que vio Juan. Pero sabemos también, sabemos. Y no es que lo sepamos un conocimiento teórico, sino que lo vivimos, lo sentimos en nuestras vidas, experimentamos en nuestras vidas, que conocemos al Señor, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y yo también sé a ciencia cierta que el Evangelio de Jesucristo es verdad. Y lo sé yo igual que lo sabes tú, lo sabemos. Así pues, hermanos, al final de este precioso Evangelio tenemos a dos de las grandes figuras de la Iglesia. Tenemos a Pedro y a Juan y Pedro, cada uno con su carácter, cada uno con su forma de ser. Pedro impulsivo, Juan reflexivo. Pero los dos amaban al Señor sobre todas las cosas, y así lo demostraron luego en su vida. El Señor Jesús, en su soberanía, les encarga a cada uno una misión. A Pedro, pastorear la grey de Cristo y dar su vida de manera violenta por causa del Evangelio. A Juan, llegar anciano. Tener la visión de Apocalipsis y ser testigo de Cristo hasta morir, ya bien avanzada su edad. Ellos no fueron rivales. No fue una competición a ver quién convertía a más gente, a ver quién predicaba más. No fue una competición, no fueron rivales, fueron amigos, fueron hermanos. No volvieron a discutir, ni volvió uno a mandar a su madre para que fuera con Jesús a ver si lo podía sentar a sus hijos a la diestra de Jesús. No volvieron a discutir, sino que cada uno aceptó su misión. Pedro aceptó su misión, Juan aceptó la suya, y las llevaron hasta el final de su vida, siendo siervos, siendo doulos de Cristo. Hermanos, que esto nos sirva de nuevo de lección y aplicación para nuestras vidas. Sígueme tú, allá donde Dios te haya puesto. Sirve tú. Recuerda que es un tú enfático, un tú fuerte, que remarca el pronombre. El sígueme tú. Ahí tiene la fuerza, el enfático, tú. Lo que Jesús haga o tenga planeado con otros no es cosa tuya, no es tu guerra, no es tu batalla, no debe ser tu preocupación. Estas palabras siguen siendo vigentes, y a mí hace años que me han tenido que hablar y decir: Samuel, sígueme tú, sírveme tú, dame la gloria tú. Lo que pase con este o con el otro no es cosa tuya, no te compares. Y no hace falta irse a años, sino que este mismo viernes me pasó y tuve que acordarme de la tique. ¿Y a ti qué te importa lo que haga este o lo que yo tenga pensado que haga con el otro? Sígueme tú. Y esto fue hace 2 días. Versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es absurdo pensar que esto lo dice Juan de manera literal. Aquí Juan está utilizando lo que se denomina una hipérbole. Está Juan hablando en sentido figurado. Esto no es algo único en las Escrituras, aparece más veces. Así, por ejemplo, en Deuteronomio se nos habla de ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. ¿Es literal? Lógicamente no, eran murallas muy altas. Nos dice Josué que la tierra fluía leche y miel. Salía leche de la tierra. Se nos dice en Jueces, sus camellos eran innumerables, como la arena que está en el mar. Ya eran camellos entonces. El propio Jesús habla de Capernaum,
que es levantada hasta el cielo y que será abatida hasta el Hades. Lenguaje figurado, una hipérbole. No se puede reprochar a Juan por usar una figura retórica. Lo que nos quiere decir es que Juan escribió lo que el Espíritu Santo le inspiró. Y aquí MacArthur tiene aquí una anotación en sus notas, que Juan fue más selectivo que exhaustivo. Hay mucho más que hizo y dijo Jesús y nunca sabremos. De hecho, sabemos en los evangelios que hay intervalos de meses en los cuales no se dice nada. Desde una escena hasta otra escena pueden pasar varios meses y no se menciona nada. Hermanos, lo que sí sabemos, y vemos en este precioso evangelio, y vamos a hacer un repaso. Sí sabemos, es que el que escribe, que Juan, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan escribe que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan escribe que Jesús llamó a sus discípulos siendo él uno de ellos. Escribe el milagro de las bodas de Caná, cómo Jesús transformó vino en agua. Escribe cómo Jesús purificó el templo, cómo fue el encuentro con Nicodemo. Escribe Juan que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan escribe lo sucedido en la tierra de Judea, donde Jesús bautizaba a la gente, y también estaba por allí Juan el Bautista todavía. Juan nos cuenta la escena de la mujer samaritana, cómo sana al hijo de un noble, al paralítico de Betesda, cómo se tuvo que enfrentar a los líderes religiosos de la época, porque se metían con él, porque sanaba en el día de reposo. Juan escribe cómo alimentó Jesús a 5.000 hombres, sin contar mujer y niño, a partir de 5 panes y 2 peces. Cómo anduvo sobre el mar de Galilea, mientras iban hacia Capernaum. Cómo toda la gente se agolpaba en las orillas, esperando escuchar a Jesús y que le sanara sus enfermedades. Juan nos escribe que Jesús es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, y que cualquiera que coma de ese pan vivirá para siempre. Nos dice Juan que mucha gente dejó de seguir a Jesús porque eran palabras duras. Nos dice que Jesús también preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros también queréis iros? Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan nos explica en su evangelio que ni aún sus hermanos creían en Jesús, que se avergonzaban de él, que le trataban por loco. Pero las multitudes se maravillaban al oírlo y decían: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Los fariseos y principales sacerdotes mandaban alguaciles para apresarlo. Juan nos dice que Jesús dijo un día: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estas palabras causaron división en la gente. Unos decían que era el Cristo y otros decían que era imposible que de Galilea viniera el Mesías. Esos alguaciles que fueron mandados por los fariseos sacerdotes volvieron y dijeron: jamás hombre alguno ha hablado así. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan nos cuenta cómo le presentan a Jesús a una mujer adúltera. Según la ley, debía morir apedreada. Jesús responde que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y se agacha al suelo y empieza a escribir con el dedo en el suelo, en el polvo. Le dijo a esa mujer: vete y no peques más. Juan, testigo de todas estas cosas, nos dice que un día Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También dice que si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le dice también que procede de Dios, que es el Padre, el que le ha enviado, y que antes que Abraham fuese, yo soy. Juan nos enseña en su Evangelio que Jesús sanó a un ciego de nacimiento, diciéndole simplemente que fuera a lavarse al estanque de Siloé. Fue ciego y volvió viendo. Luego fue interrogado por los fariseos y contestó: yo no sé lo que estáis hablando, yo no sé lo que decís. Una cosa sí sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Juan nos dice que Jesús es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas y que él y el Padre son uno. Nos explica Juan la muerte de Lázaro y cómo lo resucita y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ya se formó un gran complot para matar a Jesús. Al principio lo querían apresar y ahora para matarlo. Juan nos dice en su Evangelio que Jesús fue ungido en Betania por María, la hermana de Lázaro, la cual cogió una libra de perfume de nardo puro y ungió los pies de Jesús, y que a Judas Iscariote le pareció mal. Juan nos explica que Jesús entró de manera triunfal en Jerusalén, montado sobre un asnillo, y que unos griegos lo buscaban para hablar con él. Luego les anuncia su muerte. Los judíos seguían sin creer en él, a pesar de todas las señales que había hecho. Juan nos explica que Jesús lavó los pies de sus discípulos, los suyos también. Y les dijo al final: ejemplo os he dado. Yo, siendo el Maestro y el Señor, ejemplo os he dado. Les anuncia la traición de Judas, les da un nuevo mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado. También anuncia la negación de Pedro. Juan nos dice en su Evangelio que va a preparar lugar para ellos, que no se turbe su corazón, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Les habla de la promesa del Espíritu Santo. Juan nos detalla en su Evangelio que Jesús es la vid verdadera y que ellos, nosotros, somos los pámpanos. Nos dice que el mundo nos aborrecerá, pero tenemos al Consolador. Nos dice Jesús que la tristeza se convertirá en gozo, que Él ha vencido al mundo. Juan nos dice que Jesús oró por sus discípulos y por todos los que habían de venir, incluidos nosotros, en esta mañana aquí. Nos dijo que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Juan dice en su Evangelio que Jesús fue arrestado, llevado ante Anás, ante Caifás, ante Pilato, y que Pedro le negó 3 veces, tal como Jesús se lo había dicho. Juan nos dice que Jesús fue crucificado y murió, que su costado fue traspasado, que luego fue sepultado, que José de Arimatea rogó a Pilato que le diera el cuerpo, pero también nos dice el Evangelio que Jesús resucitó, que se apareció a María Magdalena, a los discípulos, y que Tomás fue incrédulo. Juan nos dice ya en este capítulo 21, este capítulo precioso que hemos visto en 3 domingos, que se apareció a los 7 en el mar de Galilea, mientras pescaban. Nos dice que habló con Pedro y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Por 3 veces, y le dejó el encargo de apacentar las ovejas. Y a Juan le dejó el encargo de ser el testigo de Cristo. Y después de todo esto, hermanos, que acabamos de recordar, que sabemos, dice el versículo 25: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros
que se habrían de escribir. Amén. Hermanos, si se escribieran las cosas que Jesús ha hecho en estos últimos 2000 años, si se escribieran las vidas que Jesús ha transformado, las almas que han sido salvas, los cambios que ha supuesto en la vida de tantas y tantas personas, usando otra hipérbole, los libros no cabrían en todo el universo. Y lo más maravilloso de todo, hermanos, es que no hace falta hablar en pasado. No hay que hablar en pasado. Porque todavía se siguen escribiendo libros. Porque todavía, a día de hoy, Jesús sigue ofreciendo salvación al que crea en Él como Señor y Salvador de su vida. ¿Sabíais que los cuatro evangelios acaban con la misma palabra? Amén. Que así sea. Ciertamente es así. A modo de conclusión, y terminamos, y volviendo a la pregunta de Jesús, ¿a ti qué? Sígueme tú. Tengo puestas varias cosas aquí en las cuales nos podemos comparar, cosas concretas, pero no las voy a decir, por si alguien se puede sentir señalado de manera directa. Pero enlazando esta pregunta de ¿a ti qué? Sígueme tú, enlazando con el pasaje que hemos leído las 3 veces de Mateo 28. Id a Galilea y allí me veréis. Ir a Galilea. Jesús no quería que el encuentro principal fuera en Jerusalén. Cierto que lo vio allí en Jerusalén, se le apareció, pero Jesús quería que el encuentro más importante, donde hubiera más gente, fuera en Galilea. Es necesario ir a Galilea. Era necesario que fueran a Galilea. Y aquí hay un significado simbólico muy grande con volver a Galilea. Galilea es el lugar donde todo empezó. Es el lugar donde Jesús llamó a muchos de sus discípulos, al lugar donde estaban pescando aquellos hermanos y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es el lugar donde lo dejaron todo y le siguieron. Hermanos, volver a Galilea significa ir al inicio. Recuerda cuando te convertiste, cuando tuviste aquel encuentro personal con Cristo, cuando creíste en Él como Señor y Salvador de tu vida, cuando te bautizaste después, aquellas primeras energías y aquella ilusión del principio de pertenecer a Cristo. Como recordaba el otro día el hermano, aquella canción que hemos cantado tanto, que yo no voy a cantar ahora: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Queridos hermanos, quizá han pasado ya muchos años desde que te convertiste. La vida te ha dado palos, desencantos, sufrimientos, divisiones, decepciones, desilusiones que te han podido afectar en mayor o menor grado y te han podido separar de Galilea. Y quizás estés más cerca de Jerusalén, que simboliza otras cosas. Quizá los años han hecho que en vez de centrarte en lo que tú estás haciendo, te estés centrando en lo que hacen o dejan de hacer los demás. Es posible que te mueva un verdadero sentimiento de preocupación, pero es posible que no, también, que vayas por un motivo que no conviene. El compararte tanto con los hermanos, lo que hacen otros hermanos, lo que dejan de hacer otros, y siempre el otro y el otro. El Señor sigue reprochando, sigue recriminando eso. Sigue recriminando el poner el foco en exceso en el otro, en lo que hace el otro, en el ministerio del otro, en dónde va el otro. El Señor te sigue diciendo en esta mañana:
a ti y a mí, a todos. ¿Y a ti qué? Sígueme tú. Como digo, a mí me lo volvió a decir el viernes pasado. ¿A ti qué? Sígueme tú. Volver a Galilea es centrarse en uno mismo. Es centrarse en el ministerio que tenemos asignado. Es centrarse en predicar el Evangelio. Es centrarse en darle la gloria a nuestro Señor. En llevar su palabra, en vivir la palabra, en seguirle. Sígueme tú. Hermanos, tenemos que volver a Galilea, al primer amor, y seguir a Jesucristo. Cada uno, sígueme tú. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por este día, por esta mañana, porque podemos venir aquí a escuchar tu palabra, podemos venir aquí a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Señor, queremos que dejar a un lado nuestra preocupación que no conviene por otras personas, y queremos seguir cada uno de los que estamos aquí. Señor, que en vez de mirar tanto lo que hace el otro, que nos miremos a nosotros mismos si estamos nosotros cumpliendo con tu palabra, si estamos cumpliendo con el cometido. En vez de mirar tanto lo que hace el otro, miremos lo que hagamos nosotros. En vez de mirar tanto si el otro sigue, si te sigue a ti o se está desviando, que nos preocupemos nosotros. Eso no quita, Señor, que tengamos que mostrar preocupación por los hermanos, pero hacerlo de la manera correcta. Eso no quita que tengamos que amonestar al que haga cosas mal. Pero, Señor, creo que ha quedado claro lo que te referías cuando le dijiste eso a Pedro y la aplicación para nosotros. Gracias, Padre, por hemos podido estudiar en este capítulo el ejemplo de estas personas, de Pedro, de Juan, personas con sus fallos, que tuvieron y mucho, con sus defectos, pero al final, Señor, fueron personas que cumplieron ese cometido que tú le habías dicho, y lo cumplió cada uno a su manera, cada uno con su forma de ser, y uno tuvo que dar su vida de forma violenta por predicar el Evangelio, ya no hubo quien lo callara, y el otro pues llegó anciano y se ocupó de ser testigo de todas esas cosas. Los que estamos aquí también somos cada uno de una manera diferente. No somos mejores que ellos, ni mucho menos. Sí tenemos la fortuna de tener las Escrituras completas, de tener tu palabra completa y poder estudiarla, poder meditarla y poder seguir creciendo. Señor, cada uno de nosotros con el don que hayamos recibido, cada uno de nosotros, Señor, con nuestra capacidad que tú nos hayas dado, que podamos, Señor, servirte, que podamos darte la gloria y la honra como tú solo mereces. Y sabiendo, Señor, que si cada uno te sigue, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú, la Iglesia seguirá creciendo. Si nos seguimos preocupando por el otro, no creceremos. Señor, danos fuerza, danos fe, aumentanos la fe para estudiar tu palabra, para seguir creciendo y cada día parecernos más al Señor Jesucristo. Y si hemos dado gracias por los ejemplos de Pedro y Juan, sobre todas las cosas damos las gracias, sobre todas las cosas por el ejemplo del Señor Jesucristo. Hemos visto que no hubo palabras de reprensión, de amonestación, tampoco de perdón a Pedro por lo que había hecho. Hay continuidad. Y eso es realmente precioso. Que podemos, Señor, caer, tropezar, darte la espalda por un tiempo, pero tú, Señor, nos dejas a nosotros. Tú eres fiel. Y siempre hay continuidad con nosotros. Queremos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas. Nos acordamos de los hermanos que no hayan podido venir hoy aquí y ya se han dicho, Señor, que tú sigas bendiciendo al pequeño Fran, lo sigas mejorando, a Pedro con su mejoría. También nos acordamos de Juan con su caída, que se pueda mejorar si es tu voluntad. Él tiene muchas ganas de venir, pero es imposible con lo que ha sucedido. También nos acordamos de Juanvi y su familia allí en Sevilla,
que tú le des consuelo, especialmente a Juanita, que le des consuelo a ella y fuerza, Señor, para seguir adelante, y que nos ayudes a todos. Cada uno, Señor, con nuestra familia, cada uno con nuestro trabajo, cada uno en el lugar donde estemos, los estudios, en el lugar que tú nos hayas puesto. Que siempre, Señor, podamos seguirte y servirte, y todo para tu gloria y para tu honra. Gracias por todo, en el precioso nombre de Jesús. Amén.